Que Dios les bendiga, que hayan tenido una buena semana. Tenemos ahí un nuevo estudio que espero que le pase también a usted el anhelar este lugar, el desear estar en ese lugar tan maravilloso que Dios está preparando para cada uno de nosotros, sus hijos. Y vamos a hablar hoy sobre la verdadera fuente de la juventud. ¿Cuántas personas han buscado eso? Yo no. Mantenerse jóvenes, ¿cierto? No sé si les pasa a ustedes. Estoy hablando de los más viejitos de 30, 40, 50. Cuando su mente le dice algo y el cuerpo le dice, no. Está bien lo que piensa, todo, pero no, ya no puedo. Yo pensé que me pasaba a mí nomás, me frustraba hasta que empecé a preguntar, a saber y no. Es realmente... Ahora miren qué lindo es pensar. Hemos estado hablando del cielo, ¿cierto? Y una de las cosas que va a suceder, la Biblia dice que van a ser transformados nuestros cuerpos, ¿verdad? Ya no van a ser esos cuerpos... principalmente, es cierto, con el pecado, que es lo que echa a perder el cuerpo, se va deteriorando por causa del pecado. Pero hay algo más interesante también, que algún detalle de eso vamos a ver el domingo siguiente, cuando describamos ahí la ciudad, esta ciudad tan hermosa que nos describe la palabra de Dios. Pero una de las ideas que hay, cierto, es que nuestros cuerpos, dicen algunos estudiosos, hay escritores, Max Lucado es uno de ellos, que él dice que nuestros cuerpos van a volver a ser jóvenes y teniendo esa vitalidad que teníamos cuando éramos jóvenes en el cielo, ¿cierto? Y vamos a volver, algunas veces decimos, me gustaría volver a tal edad, esta edad que estaba más, pero con el conocimiento de ahora, con la experiencia de ahora. Si va a ser así, ¿cierto? No tenemos ahí un pasaje que diga esto es así. Dios dice que va a ser transformado nuestro cuerpo. Sin ninguna duda va a haber algo de eso que nos va a ayudar a vivir eternamente. Vamos a estar en un lugar tan lindo. Pero la Biblia, ¿cierto? Y la gente ha buscado toda esta idea de la verdadera, ¿cierto?, fuente de la juventud. Y nos podemos preguntar algunas cosas, que es lo que toda la gente, y no solo hoy día, sino por siglos, las personas han estado buscando esta idea, tratar de responder esto: ¿cómo permanecer joven? ¿Cómo podemos nosotros permanecer jóvenes? Y otra pregunta que viene ahí acompañada, que dicen algunas personas, ¿cómo vivir más? Otros dicen, ¿será que habrá algún secreto en esta vida para poder escapar de la muerte? Y hay una leyenda de Juan Ponce de León en el año 1513. Juan Ponce de León era un gobernador que estaba buscando también esta idea. Era un gobernador de Puerto Rico y escuchó a los indígenas ahí en Puerto Rico. Les escuchó que había un lugar, en algún lugar, una fuente de la eterna juventud. Y adivine qué hizo Juan Ponce de León. Se fue a buscar ese lugar. No sabía dónde era, no descubrió la fuente de la juventud, pero ¿sabe lo que encontró? Y descubrió lo que hoy día es Florida, en Estados Unidos. Y en Florida, en Estados Unidos, que es la ciudad donde él llegó pensando que había una fuente, encontraron una fuente efectivamente, pero no hacía nada. Se tiraron ahí y salieron igual, un poco más refrescados nada más, pero no hizo nada de lo que le decían, que se iban a rejuvenecer, que depende de las veces que se tiraban, era lo que retrocedían en los años, y se tiraron no sé cuántas veces y salieron mojados nada más. Pero no había nada de eso. Y para ellos fue tan impactante todo esto, que en Florida hoy día hay un parque que se llama así, el Parque de la Fuente de la Juventud. Googleenlo ahí y van a ver fotos. Y hay gente que va y todavía se moja pensando que hay algo ahí en eso para
tener y tratar de responder estas ideas, poder escapar de la muerte, el saber esta verdad. La ciudad se llama San Agustín ahí en Florida y tienen esta fuente incluso que es burbujeante. Pero sabe que hay una isla en Grecia. Estuve mirando ahí en el History Channel, tiene un documental sobre esta fuente de la juventud. Y en Grecia hay una isla que viven 8.000 personas, esa son la cantidad de habitantes. Y dicen que ahí posiblemente hay una fuente de la juventud porque la gente vive 100 años pero se mantiene muy bien. Entonces la gente de turistas van a ver y se meten igual ahí a una fuente que ellos tienen, pero tampoco obviamente no hay ningún resultado de eso. Les llama la atención que la gente viva tanto, tal vez debe ser por el lugar, no sé, porque todo tiene que ver también con este tipo de comida, dicen, si te alimentas de una forma, si vives de esto, pero tiene que ver con esto. Lo lamentable, ¿cierto? Y la verdad es que el secreto de la juventud eterna no se encuentra en ninguna comida exótica, o en una disciplina, ni en un ejercicio, o en un clima especial, o en un lugar tranquilo. Ni siquiera se nos garantiza el obedecer a nuestros padres, porque la Biblia habla, ¿cierto?, que dice que si obedecemos a nuestros padres tendrás larga vida. Algunos dijeron, si yo soy obediente, entonces ahí voy a vivir una larga vida. Si el papá se muere joven, entonces el hijo no fue muy obediente, ¿cierto? Pero la Biblia también dice, pero no tiene que ver con eso. La gente lo toma de una forma. Ciertamente no está esta fuente en ninguna parte en este mundo. La fuente de la juventud nunca se ha descubierto. No existe esa fuente de la juventud. Cuando nosotros, y vamos a ver ahí en la palabra de Dios, ahí en el libro de Apocalipsis, habla de una fuente de agua real que va a existir ahí en el cielo, y esta fuente va a estar por toda la eternidad. Ahora mire lo que sí es cierto, y esto es lo que nosotros debemos entender. El agua de vida efectivamente es el Evangelio de Cristo. Ese es el agua de vida, el agua que va a poder y va a hacer que cuando una persona tiene esa agua de vida, ¿cierto? El Evangelio va a volver a ser la persona que Dios quería que fuera, sin, ¿cierto?, esa condenación por el pecado. Y de hecho en el cielo Dios va a revelar este sorprendente sitio, cuando represente de forma física la fuente de la juventud fluyendo como un río desde su trono, y va a estar por toda esa nueva tierra que hemos estado describiendo. Y nosotros hemos descubierto, ¿cierto?, parte de lo que va a ser el cielo. La semana pasada veíamos como el versículo 4 de Apocalipsis, que todos lo memorizaron, ¿cierto? Capítulo 21, versículo 4, ese versículo es un lema para nosotros, cuando habla de que no habrá más muerte, ni clamor, ni llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Todo lo que nos hace daño, todo lo que nos complica en este mundo, todas esas cosas ya no van a existir. Entonces vamos a estar en ese lugar donde vamos a poder rejuvenecer de alguna manera. Y parece que fuera demasiado bueno para ser verdad. Algunas personas, ¿cierto?, pero ¿será tan así? ¿Será verdad si la Biblia lo dice? Si la palabra de Dios lo está mostrando, y lo vamos a ver ahora en algunos versículos, es realmente lo que debemos nosotros creer. Y el Señor nos anticipa algo de esto. Y vamos a ver ahí, en nuestro primer punto, vamos a ver una gran declaración. En realidad son varias declaraciones que Dios hace, y la vamos a resumir en una gran declaración que Dios hace de este lugar. Y comienza ahora, ¿cierto?, el versículo 5 en adelante, a describir, versículo 5 al 7, comienza el apóstol Juan a mostrar estas grandes declaraciones. Por ejemplo, dice ahí, y muchas veces usa el pronombre yo, Dios usa el pronombre yo para referirse a sí mismo, y mire lo que él va diciendo. Por ejemplo, en el versículo 5 dice yo hago, el versículo 6 dice yo soy, el versículo 6 también dice yo le daré, el versículo 7 dice yo seré su Dios. Estas son algunas de las grandes declaraciones que vamos a encontrar aquí en este pasaje, que nos van a mostrar a este Dios ahí en el cielo haciendo y dándonos esta seguridad, esta declaración
de quién es Él y dónde vamos a estar nosotros. Miren la primera declaración que dice ahí, versículo 5, Apocalipsis 21, versículo 5, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Miren lo que hace esta declaración. Juan está escuchando y esta declaración tiene que ver con lo que Dios prometió, por eso que la primera declaración es yo soy confiable. Dios le está diciendo a Juan estas cosas que yo estoy diciendo y lo que él le dice, estaba sentado en el trono y dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. El cielo nuevo, la tierra nueva serán una realidad en la nueva creación y no simplemente una restauración del cielo y la tierra actuales. Esta nueva y perpetua creación, en ella no habrá desorden, en esta nueva creación no habrá decadencia, no habrá deterioro, no habrá desperdicios. Realmente va a ser algo que va a durar eternamente. Y miren, es tanto que Juan está medio choqueado con lo que escucha, que la idea que da ahí el versículo, mire cómo sigue ahí, y me dijo, escribe. Como que él hubiese quedado así perplejo con eso y el Señor lo tiene que mover, el que le está dando la indicación, y queda medio abrumado por todo lo que ha visto y parece que perdió la concentración, por lo que el mismo Dios le dice, escribe porque estas palabras, lo que te estoy diciendo, lo que te estoy relatando, lo que te estoy mostrando es verdadero. Dios es un Dios confiable. Por eso esa primera declaración dice, yo soy confiable. Es decir, yo, Dios, que no miento, estoy diciendo la verdad acerca de la vida eterna y la nueva forma de vida en el cielo. Tal como yo creé todo para comenzar, yo estoy haciendo nuevas todas las cosas. Mira el versículo 6. Versículo 6, y me dijo, hecho está. ¿Alguna palabra más confiable que esa? Hecho está. ¿Sabe que en la Biblia encontramos esa expresión varias veces? Y una de las más importantes, antes de esta, ¿sabe cuál es? Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. ¿Se acuerdan lo que Él dijo cuando murió en la cruz? Hecho está. Hice lo que tenía que hacer. Es un Dios confiable. Podemos confiar plenamente en Él. Esa es la primera declaración que vemos nosotros ahí. Esta frase también podría expresarse como estas cosas han terminado. Ya hice lo que tenía que hacer. Dios es un Dios en el cual podemos confiar absolutamente, porque todo cuanto ha dicho se cumplirá exactamente tal y como Él lo ha dicho. Dios es un Dios confiable. Esa es la primera declaración. Segunda declaración, yo soy soberano. Mire cómo sigue diciendo el pasaje. El versículo 6 de Apocalipsis está hablando ahí diciendo, continúa con esta declaración, yo soy soberano, y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Sabemos, cierto, que el alfa es la primera letra en el alfabeto griego y la omega es la última letra. Dios dio inicio a la historia y Él la hará terminar y toda ella se ha desarrollado según su plan soberano. Dios es quien tiene control absoluto de todas las cosas. Todas las cosas que están pasando, que Dios está diciendo aquí, que estamos viendo en el libro de Apocalipsis, todas esas cosas son las que Dios está controlando. Dios es soberano. Ahora mire esta frase, si Dios controla el pasado y el futuro, entonces no hay razón para dudar que Él está en control de todo lo que pasa entre medio. Él sabe qué pasó, Él sabe lo que va a pasar y en el medio de todo eso estamos nosotros viviendo nuestra vida. Entonces no hay razón para que nosotros podamos estar dudando, podamos estar pensando porque Él es un Dios soberano. ¿Sabe que parte de la solución a nuestra vida de ansiedad es reflexionar en esta verdad? Cuán grande es Dios y cuán pequeños somos nosotros. Cuando vienen los momentos de ansiedad, hay situaciones en nuestra vida que nos producen eso. Debemos pensar en un Dios soberano, en un Dios que es grande.
y lo pequeño que soy. Por más que me aflija, que me preocupe, yo no puedo hacer nada. Pero cuando descanso en Dios, cuando le dejo las cosas a Dios, Él puede actuar y lo va a hacer. Solo Dios es soberano. Nuestra confianza en Él solo crece cuando recordamos que nuestro gran final, todo lo que estamos viendo, depende completamente de Él. ¿Se acuerda el texto que está ahí en Jeremías capítulo 29, versículo 11? Jeremías, y el Señor le dice a su pueblo a través de Jeremías esta verdad, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y sabe que ese versículo lo he tomado como un versículo muy especial para nosotros como familia. Y yo hice una frase de esa pequeña palabra, 2 palabras, yo sé. Dios sabe las cosas. Y yo escribí una vez en una situación que estábamos, escribí lo siguiente: el saber que Dios sabe es todo lo que necesito saber. Saber que Dios sabe es todo lo que yo necesito saber. Él conoce desde el alfa a la omega, desde el principio hasta el fin. Él es un Dios soberano. Y todo lo que pasa en nuestro día a día, todo lo que pasa en nuestra vida, Él nos dice así: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. No te preocupes por nada, porque te vas a preocupar, pero yo sé lo que está pasando, yo sé lo que está viviendo, yo sé lo que viene. Dice Jehová, pensamientos, dice el profeta Jeremías, de paz y no de mal, para dar el fin que esperáis. Eso es lo que Dios promete. Estas palabras que dice el profeta Jeremías serían palabras solamente vacías, a menos que Él conozca el futuro. Y Él conoce el futuro. Entonces, por eso Él le dice a Juan, yo soy el alfa y el omega. Escribe esta segunda declaración, yo soy soberano, pero también necesitas saber esta tercera declaración. Yo soy bondadoso. Miren lo que dice el versículo 6, Apocalipsis 21, 6, la segunda parte dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Quieres saber dónde está la fuente de la eterna juventud? Ahí está la fuente de la eterna juventud. Esta es la verdadera fuente de la eterna juventud. En el cielo nosotros vamos a disfrutar de este momento. Y aquí es donde Él está diciendo, aquí está esta verdadera fuente de la juventud. Y el texto está diciendo y se está refiriendo al carácter abundante de la vida eterna y de todas las bendiciones que vienen con ella. Esa vida eterna no se va a acabar, no nos vamos a envejecer, no vamos a cambiar nunca más. Dios va a transformar nuestro cuerpo y vamos a estar eternamente disfrutando en el cielo con Dios. Eso es lo que está diciendo Juan, y cuando el Señor le dice, escribe esta declaración, yo soy bondadoso. La promesa para estos fervorosos buscadores es que su sed será satisfecha. Dios dará al que tuviere sed. Y mire lo bondadoso que es Dios. ¿Cómo dice el texto? Gratuitamente de la fuente del agua de la vida. No tenemos que hacer nada, no tenemos que pagar nada, no tenemos que buscar ningún camino alternativo. Eso está ahí para cada uno de quienes hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Se acuerda cuando el Señor habla con la mujer samaritana, cuando está en el pozo de Jacob? Miren lo que dice ahí en Juan capítulo 4, versículo 13 y versículo 14. Después vuelva ahí a Apocalipsis, vaya a Juan capítulo 4, versículo 13 y versículo 14. El Señor le prometió a esta mujer precisamente de lo que estamos hablando. Miren lo que dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13 y versículo 14. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Se refiere al agua del pozo en el que estaban. Pero, dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Dónde está la fuente de la eterna juventud? ¿Sabe dónde está? Solo en Cristo. Solo en Cristo.
Ahí está la fuente de la eterna juventud y el Señor habla siempre de esto. En Juan capítulo 7 también habla sobre esta verdad. Ahora, Juan cuando está escribiendo y escucha al Señor decirle esto, escribe porque gratuitamente va a fluir esta agua para estas personas, en su mente, quien conoció al Señor volvió atrás. Y esto es lo que Él le prometió a la mujer al lado del pozo. Esto es lo que prometió en Juan capítulo 7, cuando Él habla de esta fuente de la eterna juventud. Miren lo que comenta, cómo lo comenta el pastor Samuel Pérez Millos. Él dice, en la eternidad basta con tener sed de Dios para que inmediatamente quede satisfecha en la fuente de la vida que es Dios mismo. Este don gratuito de Dios se obtendrá sin trabajo ni fatiga alguna. Simplemente el deseo íntimo del alma será satisfecho inmediatamente. Eso es lo que Dios promete. Aquellos quienes hemos creído en Él, en el cielo, en este lugar maravilloso que está preparando para cada uno de nosotros. En la eternidad basta con tener sed de Dios e inmediatamente va a ser satisfecha. Solo Dios en su inmensa bondad puede prometer algo así. Solo Dios en su inmensa bondad puede ofrecer gratuitamente la fuente de agua viva. ¿Sabe que esta es la invitación que todos nosotros un día tuvimos, a la cual accedimos quienes hemos conocido a Cristo? Esta es la misma invitación que debemos estar haciendo a personas. Sé dónde está la fuente de la eterna juventud. Está en Cristo. Hay personas que necesitan escuchar eso. Hay personas que hoy día debieran estar aquí visitándonos, escuchando esta verdad. Disfrutamos de escuchar esta verdad. Pero me encantaría que personas nuevas pudieran escuchar en Cristo. Es donde está la fuente de la eterna juventud. Y necesitamos nosotros decirle al mundo esta verdad. Hoy día nosotros podemos entender esto. Miren la cuarta declaración que Juan escucha de Dios. Y él le dice, yo seré su Dios. ¿Se acuerda que la semana pasada dice que Dios iba a estar en medio de ellos, iba a habitar con ellos? Miren lo que dice acá el versículo 7. 21 Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Será Dios de quiénes? Es la pregunta que debemos hacernos ahí. ¿De quiénes será Dios? ¿Sabe de quiénes está diciendo el texto? De los vencedores. Seré Dios de los vencedores. Y esta referencia que hace al vencedor no es para distinguir entre un creyente victorioso y uno que no lo es. ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Quién es realmente un vencedor? La definición bíblica de un vencedor es un creyente genuino que ha puesto su fe en Jesucristo. Él es un verdadero vencedor. De esas personas, el Señor dice, yo seré su Dios. Todos nosotros, quienes hemos creído en Cristo y lo hemos tomado como nuestro Salvador personal, somos vencedores. Hemos vencido y nos debemos mantener de esa forma, siendo vencedores en medio de este mundo. Miren lo que dice nuevamente ahí comentando el pastor Samuel Pérez Millos. El vencedor, dice, es aquel que vive la victoria a la que Cristo le lleva en su vida espiritual. Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es el que vive la victoria que Cristo le lleva en su vida espiritual. Los vencedores son aquellos que se visten de toda la armadura de Dios y con ellos son capaces de apagar todos los dardos de fuego del maligno y permanecer firmes en medio del conflicto que el enemigo desata contra los fieles. Efesios capítulo 6, versículo 11. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Y por eso nos ponemos la armadura y por eso mantenemos firmes. Esos son los vencedores. Eso solamente lo puede hacer aquel que tiene a Cristo en su corazón. Termina diciendo él, vencedor es el que pelea la buena batalla y se mantiene en fidelidad. ¿Cómo terminó el apóstol Pablo su vida? He acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo tanto, o por lo cual me está guardada la corona de la vida. Fíjese cómo es tan importante entender que es el vencedor. Él, Dios es quien bendice al vencedor. Y miren lo que dice el versículo 7, Apocalipsis 21:7.
Sigue diciendo ahí el texto, el apóstol Juan, describiendo esta declaración de Dios, dice el versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas. Solo el que es vencedor va a poder heredar todas las cosas y va a heredar esa nueva intimidad con Dios. Por eso dice, yo seré su Dios. En Primera de Juan, el mismo apóstol Juan escribe quién es ese vencedor. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Juan, escribiéndole aquí a la iglesia, les habla diciéndole quién es el vencedor y les pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? Primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Él es un verdadero vencedor. Miren lo que dice Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El vencedor que está hablando ahí, el pasaje está hablando de esta persona que ha vencido, se ha identificado con Cristo como su Salvador y el resultado de eso va a tener una herencia. Ahora, nosotros, lo más seguro, esto es lo que va a pasar en el cielo, lo más seguro es que vamos a quedar tan atónitos, tan sorprendidos, tan con la boca abierta con todo lo que va a hacer la gloria de Dios, esta ciudad de Dios, que vamos a quedar impactados de tal manera viendo ese lugar, viendo esta fuente de agua que corre ahí real, donde podemos ir y saciar totalmente nuestra sed. El mismo Dios estando ahí con cada uno de nosotros. Él va a estar ahí para guiarnos, para enseñarnos. Ahora mire lo que dice ahí el texto, esa es nuestra herencia. Después de que Juan ve estas declaraciones, esta gran declaración, vamos ahí al capítulo 21, al versículo 8. Mire lo que hace Juan. Juan hace una gran distinción. Dios en realidad le está diciendo a Juan, hay una gran distinción. Y esta distinción no tiene que ver con distinguir a alguien por un premio. Hace una distinción, una separación entre las personas que son vencedores y aquellos que son perdedores. Y los vencedores son aquellos que tienen a Cristo. Y los perdedores, está mostrando el pasaje, quienes los distingue, son aquellas personas que no tienen a Cristo como su Salvador personal. Dice el versículo 8, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Se dio cuenta lo que está haciendo ahí el texto? Miren lo que está pasando acá. El creyente hereda todo lo que es bueno y glorioso. Eso es lo que nos viene diciendo los pasajes anteriores. Mientras que el incrédulo hereda todo lo que es horrible y doloroso. El incrédulo hereda todo lo que es horrible y doloroso, mientras que el creyente recibe la promesa de una herencia donde nunca habrá tristeza, no va a haber llanto, no va a haber dolor. El incrédulo irá a un lugar donde el dolor, la tristeza, la culpa y el pecado nunca cesarán. Ahora mire, ¿qué hace esta distinción? Una pequeña palabra, pero. Mire cómo comienza el versículo, pero los cobardes, y empieza a describir esa distinción que estaba mostrando ahí, esa palabrita es esta distinción entre una persona y otra persona, entre los que reciben a Cristo y el que rechaza a Cristo. Ahora el pastor Stephen Davey hace una lista de situaciones, quiero leerles, en las que quizás nosotros hemos escuchado algún pero. Y miren lo que él dice, por ejemplo, él dice, nos gusta su currículum y su experiencia, pero venga otro día o vaya a otro lugar, no sé. Todo se veía bien en los rayos X, pero algo pasó ahí en ese momento. En su mayoría, la cirugía fue un éxito, pero fíjese esta, espero que no se identifique ninguno con esta. Hemos estado conociéndonos por 6 meses y la verdad es que hemos vivido tiempos hermosos, pero aquí se terminó toda la relación.
Y esta menos todavía. Sé que prometí amarte hasta que la muerte nos separe. Pero ¿sabe qué? Ninguno de esos peros son tan terribles como este pero que aparece en el capítulo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, y miren el destino que les espera. El absoluto contraste con los hijos que heredan las bendiciones está quienes son, por sus obras, enemigos de Dios. Para ellos se establece un destino distinto, un destino diferente. ¿Por qué? El apóstol Juan está diciendo el pero. Y esas personas, ¿cierto?, que eran enemigos de Dios igual que nosotros, como veíamos ahí en el memorial, lejos de Dios, alejado de Dios, extraños para Dios. Pero en cambio ahora, nosotros por la gracia de Dios, podemos ser llamados amigos de Dios y tener una relación con Dios y ser declarados esas personas vencedoras. A estas personas que menciona ahí esta declaración o distinción que hace los cobardes e incrédulos, miren lo que dice ahí, se le relaciona con 8 prácticas pecaminosas que son las que no les permitirán entrar al cielo y poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Se está hablando primero de los cobardes. Mire lo que se refiere a los que pueden haber afirmado conocer a Cristo, pero se avergonzaron de sus enseñanzas y de vivir públicamente para Él. Esta es la cobardía que rehúsa aceptar a Cristo por miedo al rechazo del mundo. Personas que dicen, me gustaría, simpatizaría, pero tengo que dejar mis amigos, ¿qué van a decir las personas? A estas personas se refiere cobardes, personas que tuvieron la posibilidad de conocer a Cristo. También habla de los incrédulos. Esta simplemente es otro término para aquellos que rechazan a Cristo directamente. Y hemos visto a lo largo del libro de Apocalipsis cómo personas le dan la espalda a Dios y no les importa lo que viene más adelante. A aquellos se les llama incrédulo, ni siquiera les interesa algo de lo de Dios. En el contexto que está hablando ahí el capítulo, los incrédulos tiene que ver con quienes profesan ser de Cristo con su boca, pero con sus hechos lo niegan. Y tristemente, muchas personas en las iglesias se han convertido solamente en personas religiosas. Dicen, no, si yo soy un cristiano, pero usted ve su vida y duda si son cristianos. A estas personas se refiere Juan. El texto cuando dice los incrédulos. Otra persona habla de los abominables, y esta palabra se refiere a las personas que llenan su vida de pecado y abominaciones. Miren literalmente lo que significa esta palabra. Equivale a apestar o a ser fétido algo. Son personas saturadas de perversidades que dan mal olor moral. Miren cómo lo describe Job. Job capítulo 15, versículo 16. Miren lo que dice el texto. Pregunta Job diciendo, ¿cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Mire cómo está describiendo a las personas que están en este mundo. A estas personas se está refiriendo el texto, a esos abominables que no les importa, es tan normal para ellos hacer actos pecaminosos. Están los homicidas. Sabemos, cierto, lo que son los homicidas, aquel que mata intencionalmente. Aquellas personas que están matando por matar, y hoy día cómo ha crecido las personas que están haciendo esto. Están los fornicarios. El Nuevo Testamento usa esta palabra para referirse a aquellos que no solo practican, sino que también promueven y animan a cualquier tipo de actividad sexual fuera del matrimonio. ¿Ha visto eso crecer en este último tiempo? A estas personas está hablando el texto. Los fornicarios, después sigue hablando de los hechiceros, y mire la palabra que usa aquí, hechicero, es de donde viene nuestra palabra farmacia, pues son fármacos que ellos usaban y tienen relación con las drogas que inducen a experiencias pseudo religiosas, ¿cierto? O experiencias de ocultismo. A esas personas está refiriéndose también el texto, los hechiceros, pero también
habla de los idólatras. Y los idólatras son los que han puesto a algo o a alguien por encima del Dios vivo y verdadero. Y no solo lo ponen por encima, le rinden culto a eso. Es más importante que Dios eso. Juan está diciendo, hay una distinción entre las personas que van a estar disfrutando de esta fuente de la eterna juventud y aquellos que no lo van a estar. Estas son las razones. Esto es lo que está diciendo. Fíjese cómo Juan va dando los detalles y habla de alguien más todavía. Los mentirosos. Y miren, los mentirosos no solo están comprendidos los que dicen mentiras, sino todos aquellos cuya vida es una mentira, porque nunca aceptaron la verdad, ni están en la verdad. ¿Se acuerda el Señor Jesucristo ahí en Juan 8:44? Le habla a los fariseos, quienes conocían las Escrituras. ¿Y cómo les dice el Señor Jesús? Vosotros sois mentirosos y creen las mentiras del diablo. No solo son ustedes, y ellos tal vez se preguntaban, pero conocemos las Escrituras. Y le dice, pero su vida es una mentira. Tu vida es una mentira. No es verdad lo que está haciendo, lo que está, no se condice lo que es o no es. ¿Sabe que el apóstol Juan está describiendo a este tipo de personas? Y ninguno de los pecadores relacionados que están aquí en esta lista tendrán lugar en la presencia de Dios. El texto dice que en la parte, es decir, el lugar que les corresponde será el lago que arde con fuego y azufre. ¿No le parece terrible una distinción así? ¿No debiera producir dolor en nosotros una distinción de esta forma? Sabe que él hablaba con un pastor amigo que hizo un video y me contaba que quería hacer un video hablando sobre la muerte. Y él dice que lo que más lo motivó a hacer este video, ayer, entre paréntesis, creo que ayer o antes de ayer era el Día Mundial del Suicidio, estaban celebrando el Día Mundial del Suicidio. ¿Puede ser posible? Este pastor amigo dice que salió ahí en las redes sociales una chica que quería conseguir likes para su red y no se le ocurrió nada mejor, una chica rusa, que sacar su cabeza por en la ventana del auto, levantarse su remera, dejar todo su torso desnudo. Y en ese movimiento que hizo, se estrelló contra una columna y murió instantáneamente. Y él hablaba con el pastor amigo y sabe que él se pone a llorar y dice, ¿te imaginas el despertar de esta persona? Estas personas van a despertar en este lugar, en un lugar de tormento, como hemos descrito. Y eso a nosotros nos debe hacer sentir, nos debe pesar, porque necesitamos nosotros y tenemos una labor que hacer. Esta lista se refiere a todos aquellos que escogen su pecado por encima del Señor. Pero nosotros estamos en este mundo para advertirle a esas personas que hay un camino, que hay una fuente de la juventud. Estas personas tal vez no quieran escuchar, no van a escuchar, pero nuestra labor es ir y compartir el mensaje del Evangelio. Ahora mire, qué diferencia y qué distinto es para cada uno de nosotros. Nosotros, el Señor nos rescató, nos reconcilió, nos separó y estamos para disfrutar en un lugar eternamente. La verdadera fuente de la juventud en el cielo va a ser real para nosotros. Pero para estas personas va a ser real un lago que arde con fuego y azufre. Mire qué terrible descripción hace Pablo ahí en 2 a Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. De esto que va a pasar con estas
todas estas personas que le dan vuelta a la espalda a Dios. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, mire, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Un triste versículo, una triste realidad. Pablo dice, estas personas van a estar excluidos de la presencia de Dios. ¿Y sabe para qué nos creó Dios? Para vivir en su presencia. Va a ser terrible estar en el fuego, pero ¿sabe lo que es más terrible para cada persona? Es estar excluido de la presencia de Dios. No tener comunicación más con su Creador, con aquel que lo rescató, con aquel que vino a dar su vida por cada uno de ellos. Para los incrédulos será ese lugar aterrador, insoportable tormento y desventura sin consuelo, lejos de la presencia de Dios. Ahora mire esto, las decisiones que toman hombres y mujeres en esta vida determinan en cuál de esos reinos vivirán para siempre. Gracias a Dios hemos decidido por lo correcto, pero necesitamos ir por otros para que puedan decidir también esto. Miren la conclusión. El deseo de las personas en busca de la fuente de la juventud no se acabará. Por el contrario, este deseo va a seguir siendo una tarea pendiente para muchas personas. Muchos todavía van a seguir, y eso solo demuestra esto, que las personas tienen un deseo propio de vivir eternamente. Y así lo graficó Salomón. Cuando escribió, Salomón tuvo todo lo que él necesitaba. Todas las cosas estaban a su alcance. Podría haberse hecho una fuente de la juventud si quería Salomón. Pero miren lo que él escribe ahí en Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios nos hizo para vivir eternamente. Dios nos hizo para eso. Y vamos a estar eternamente junto a Dios. Pero miren lo que hace Salomón. Salomón llegó a entender y a escribir que también Dios ha puesto eternidad en la mente del hombre, aunque vive en un mundo. En este mundo vivimos por un tiempo y regidos por el tiempo, nuestro corazón necesita y va a ser eterno. Ahora, la inquietud, esta inquietud de la eternidad que vemos nosotros hoy día en nuestro mundo y en nuestros corazones, nos dice que no hemos encontrado nuestro descanso completo en Dios. Y si usted se ha sentido inquieto, se ha sentido insatisfecho, no se preocupe por eso. Qué bueno que se sienta así, porque en este mundo nunca va a encontrar satisfacción. Preocúpese cuando esté satisfecho en este mundo, porque la insatisfacción tiene que ver con cómo Dios nos hizo. Dios nos hizo para que estemos con Él, y mientras no estemos con Él, mientras no estemos en el lugar que Dios tiene preparado para nosotros, nunca vamos a estar satisfechos, no importa dónde estemos. Ni no vamos a experimentar ese descanso plenamente, sino cuando entremos en el reino para el cual fuimos creados para siempre, en la eternidad, donde está la verdadera fuente de la juventud. Es ahí donde nosotros vamos a estar plenamente, y es ahí donde nosotros vamos a vivir nuestra eternidad disfrutando la presencia de Dios. Y viendo a un Dios como el que hemos descrito, un Dios que nos dice: yo soy confiable, yo soy soberano, yo soy bondadoso, yo seré tu Dios. ¿Dónde? En ese lugar que estoy preparando para ti. Mire, termino con esto. C.S. Lewis, que escribe mucho y muy lindo sobre el cielo, él escribe algo que debe estar y debemos tener presente en nuestro corazón día a día. Él escribe lo siguiente, dice: nuestro Padre Celestial ha provisto muchas posadas deliciosas para nosotros a lo largo de nuestra jornada, aquí en este mundo. Pueden haber muchas situaciones, muchos lugares. Nuestro hogar debe ser un lugar lindo, pero es una posada. Pero Él
ejerce gran cuidado para que no cometamos el error de pensar que algunas de ellas es nuestro hogar. Ni el lugar más lindo de este mundo se compara con el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Este no es nuestro hogar. Este no es el lugar donde vamos a residir permanentemente. Y al hacer estas paradas a lo largo del camino, solo podemos preguntarnos sobre las mansiones que Él está preparando para cada uno de nosotros. ¿Cómo serán esos lugares? ¿Cómo será esa mansión? ¿Cómo será descubrir esta fuente de la juventud? Eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. Vamos a descubrir cómo va a ser esta ciudad preciosa que está describiendo ahí, sigue describiendo Apocalipsis capítulo 21 del versículo 9 en adelante. Describe esta ciudad. Le animo para que lea esta semana esos versículos que habla de la ciudad celestial. Y cuando hablemos el domingo, usted va a tener en su mente todo lo que ha estado viendo. Le animo para que viva así, anhelando este lugar, la verdadera fuente de la juventud. Vamos a orar y dar gracias a Dios porque tenemos esta esperanza tan maravillosa, no solo de vivir eternamente, sino de un lugar que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Le animo para que podamos vivir de acuerdo a esa verdad. Oramos. Tal vez en su corazón quiere agradecer a Dios por lo que va a hacer ese lugar. Espero que en su corazón esté tan agradecido a Dios, tan lleno de Él, viviendo para Él, entendiendo que es un hijo, una hija de Dios. Puedo disfrutar de lo que Él tiene para mí. Como hablamos en el memorial, nuestro porvenir está asegurado. Y gracias porque vamos a disfrutar ese porvenir ahí en la eternidad. Agradecemos, Señor. Te agradecemos con todo nuestro corazón por estas declaraciones que nos muestran quién eres tú. Un Dios confiable, un Dios soberano, un Dios bondadoso, nuestro Dios. Y lo mejor y lo que debe animar más nuestro corazón es que esas declaraciones las podemos vivir y disfrutar hoy día. No importa lo que estemos viviendo, no importa la situación que estemos pasando, sigue siendo confiable, sigue siendo soberano, sigue siendo bondadoso, sigue siendo nuestro Dios, al que debemos amar porque nos sacaste de la condenación eterna y vamos a estar viviendo en el lugar donde está la verdadera fuente de la juventud y hemos encontrado esa agua que no va a hacer que tengamos sed jamás. El Señor Jesucristo, ayúdanos para alcanzar a otros. Bendice a cada uno acá en la iglesia y guíanos, Señor, para vivir una semana esperándote a ti. En Cristo Jesús. Amén.